Bien, damos inicio a la audiencia prevista en el día de la fecha para resolver este recurso en la causa Rodríguez, cuyas constancias figuran en la grabación pertinente. Le concedo la palabra al recurrente, doctor Comellas. Gracias, señor presidente. Bueno, antes que nada, siempre trato de ser lo más breve y conciso posible. Desde ya les pido un poquitito de paciencia en el día de hoy, porque esta es una causa que, además de tener cierta complejidad, quizá el tema a resolver, tengo que ineludiblemente hacer referencia a varios vericuetos procesales que vinieron sucediendo, sobre todo en el trámite ante esta Cámara, y que constituye uno de los agravios de esta casación horizontal que interpongo ante ustedes. Igual, sin afán de molestarlo, nuestra paciencia está tasada en unos 15 minutos. Bueno, trataré de llegar. Muy bien. Bueno, básicamente hago una breve reseña del hecho originario que fue objeto de juzgamiento en el Tribunal Oral Unipersonal de la jurisdicción de Jujuy. Mi defendida Maribel Karina Rodríguez vive en el departamento de Alto Verde, que es una localidad cercana a San Salvador Maza. Tiene 28 años de edad, vivía en pareja con sus dos hijos, en aquel momento Isaías de 4 y Samira del Milagro de 2 años de edad. Ella vivía situaciones, digamos, durante 6 años convivió con una situación de violencia de género. El personal policial que concurrió al juicio reconoció los llamados frecuentes por los golpes que recibía, hasta que en diciembre del 2018 ella llamó, que fue el hecho desencadenante, por así decir, que generó la separación. El personal policial la acompañó hasta el hospital, y a partir de ese suceso ella abandona junto con sus hijos ese hogar familiar y se muda con sus padres. A partir de eso, según el personal profesional interviniente que también declaró en la audiencia del juicio, ella intenta seguir adelante. Ella era pasera, es decir, cruzaba bultos clandestinamente por la frontera. A veces, cuando tenía suerte, conseguía trabajo de empleada doméstica. En esa situación de separación se prolonga una suerte de situación de violencia económica, porque ella ahí, cuando se separa, gestiona la obtención de la asignación universal por hijo por sus 2 hijos menores de edad, y ahí la expareja le exigía que le pase la mitad de lo que ella cobraba para sus gastos personales, y ella, con tal de no tener problemas, le pasaba. Por eso que el personal profesional interviniente dice que se cronificaba esa situación de violencia ya tanto por una circunstancia de sometimiento psicológico y económico. En ese contexto, el hecho relevante es que la hija menor, la de 2 años, Samira del Milagro, tiene una malformación congénita, tiene una especie de munión en su mano izquierda, no tiene obra social. Ella afirma haberla llevado al hospital de Salta y que le dijeron que no la podían operar. Es verdad que esto no está acreditado, son los dichos de ella. Lo que sí está acreditado es una consulta que hizo con un médico Laguna, que expidió un certificado sobre el que nos vamos a detener, y que declaró durante el juicio un certificado en el que decía que ella, la niña, necesitaba con urgencia ser tratada con una cirugía reconstructiva con equipo de mano en la mano izquierda. Bueno, en ese contexto básicamente de angustia, ella acepta, para poder conseguir el dinero para operarla, porque no tenía otros medios, una propuesta de $700 para realizar un transporte de material estupefaciente. Es así que Gendarmería Nacional, en un control de ruta el día 3 de julio del 2019, la encuentran con 1 kilo de cocaína oculta en las ropas en la zona de Delano. Las partes hicieron un acuerdo probatorio, es decir, antes de ir a juicio reconocieron la materialidad del hecho, la autoría de Rodríguez, y iban a juicio exclusivamente para determinar la posible existencia de una causal de justificación. Se hizo un juicio unipersonal. La defensa planteó básicamente que en este contexto de violencia de género se daban los presupuestos para considerar justificado el accionar ilícito de Rodríguez. El fiscal se opuso y finalmente el tribunal dicta la absolución, diciendo que
Había un riesgo cierto, actual, inminente, que no ofreció el encausado otra alternativa que la comisión de un ilícito como medio para evitarlo. Sostuvo que la mujer no tuvo otros medios menos lesivos a los cuales recurrir antes de transportar la droga, para salvar otro bien de mayor interés que estaba siendo amenazado, que es la vida y la integridad psicofísica de su hija menor. Ahí el fiscal interpone el recurso y acá empiezan los problemas porque cuando llega a la oficina judicial sale sorteado el juez Rigi. Ahí el fiscal que nos acompaña, Omar Ple, hace una presentación el 9 de diciembre solicitando la integración colegiada para resolver el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. Se me corre vista a mí, yo me opongo, digo, las reglas del código son claras, este es un caso unipersonal, y esa misma fecha el doctor Rigi dicta un decreto, el 9 de diciembre, diciendo, haciendo lugar al pedido de integración colegiada solicitada por el doctor Ple, diciendo que había que receptar lo propuesto porque comportaba un criterio superador y que brindaba un mayor resguardo a las garantías de los justiciables. Así, el 12 de diciembre del año pasado se hace la audiencia del 362. Yo en esa oportunidad planteé como cuestión preliminar una excepción de falta de jurisdicción, digamos, como lo autoriza el artículo 37, inciso A del Código, porque consideraba que había una indebida intervención de un tribunal colegiado. Además, consideré que esa irregularidad constituía una violación al juez natural, a la garantía del juez natural. Lo cierto es que no lo resolvieron en el momento como deberían haber resuelto, seguimos adelante con la audiencia, y después cuando dictan la sentencia, haciendo lugar al recurso de casación y condenando a mi defendida, lo cierto es que si bien no está en el punto dispositivo la resolución de mi excepción de falta de jurisdicción, en sus fundamentos están los motivos por los cuales rechazan. Ahí viene otro problema, porque la Sala Tercera condena y reenvía al Tribunal Oral para que fije un nuevo monto de pena. Yo ahí hice una presentación para que no reenvíe por respeto a los efectos suspensivos previstos en el 347. El régimen de los efectos suspensivos en el nuevo código tiene una mayor rigurosidad que en el código actual Levene, por así decirlo. La sala me respondió, no, esto no es efecto suspensivo porque no vamos a ejecutar, sino tenemos que completar la sentencia. Va la causa a la jurisdicción de Jujuy. El juez se niega a hacer la audiencia porque no estaba firme. A todo esto ya viene la feria de enero. Yo en febrero presento la casación horizontal, que tienen que resolver ustedes ahora, y ahí el juez Rigi dicta otro decreto que dice, bueno, vamos a suspender el trámite de esta casación horizontal e intimamos al Tribunal Oral de Jujuy a que haga esta audiencia de cesura o audiencia de determinación de pena. Ustedes pueden ver en las audiencias, tanto el fiscal como la defensa se quejan, porque dice acá, ¿no? El nuevo código es muy claro que no puede haber reenvíos, no tenemos por qué estar haciendo esta audiencia, pero bueno, casación nos manda, hay que hacerla, la hacen. Ahí se disputó una eventual perforación del mínimo, finalmente mi defendida es condenada a 4 años de prisión en modalidad domiciliaria. Contra eso vino un segundo recurso de casación, exclusivamente dirigido contra el monto de pena, que fue radicado nuevamente ante la Sala Tercera. Yo ante esa circunstancia lo que planteé es, esto que estamos resolviendo, que ustedes están resolviendo ahora es el legajo número 5. Esta nueva casación contra el monto de pena era el legajo número 7. Yo cuando llegó esa segunda casación dije, bueno, por favor unifiquen el trámite, porque lo cierto es que este desdoblamiento recursivo fue una consecuencia no querida por la defensa como consecuencia del reenvío que hizo la sala. Y la Sala Tercera de ningún modo es la alzada revisora del monto de pena que debió haber dictado ella. Además, de alguna manera, debería garantizarse a la defensa la posibilidad de estar en una audiencia como esta, alegando de manera interrelacionada tanto el temperamento condenatorio como el monto de pena, circunstancia que se me ha privado porque se ha generado el absurdo finalmente acaeció, que es, se hizo la audiencia, rechazaron mi planteo y hoy por hoy existe un doble conforme con relación al monto de pena sin que todavía se haya revisado el temperamento condenatorio que se va a hacer en esta oportunidad por primera vez. Con lo cual, yo ya interpuse un recurso extraordinario que está por ahora suspendido hasta tanto se espere el temperamento de esta sala que tiene que resolver.
Ahora sí, ingresando, tenía que hacer todo este prolegómeno para describir más o menos en qué panorama estamos parados. Ahora sí, ¿cuáles son los agravios de esta casación horizontal que yo interpuse? En primer lugar, la nulidad de la sentencia por una ausencia de jurisdicción del tribunal que la dictó. Esto es una causal expresamente prevista en el inciso H del 358, y por haber consistido en una violación a una garantía constitucional, en este caso la del juez natural, tal como le estipula el 358, inciso A. Yo ahí hice dos agravios diferenciados dentro de ese mismo acápite. Una era la nulidad del decreto del doctor Rigi del 9 del 12, porque en definitiva yo considero que el nuevo código es claro en establecer las competencias de los jueces y de la oficina judicial. El artículo 58 del nuevo código dice que la oficina judicial es la encargada de organizar las audiencias y dictar los decretos de mero trámite, y a su vez el artículo 360 dice que es la oficina judicial la que tiene que sortear los jueces que deben intervenir. Con lo cual, considero que el doctor Rigi no estaba facultado como para dictar un mero decreto que alterara la conformación natural del código y que debía haber sido resuelta por la oficina judicial. Pero puntualmente, el segundo agravio, si se quiere, que es el que más le interesa a esta defensa, cuando la mayoría del doctor, conformada por los votos del doctor Rigi y la doctora Catucci, rechazaron el planteo de la integración colegiada, los fundamentos de ellos fueron que esa intervención fue expresamente pedida por la Fiscalía y que se inspiraba en un criterio superador, que no se podía hablar de una violación a la garantía del juez natural, porque ellos eran tres jueces que habían sido nombrados conforme a derecho y que no constituían una suerte de tribunal ad hoc, y que además esta forma de algún modo garantizaba o reglamentaba mejor esta integración colegiada el derecho al recurso consagrado por el 8.2H de la Convención Americana. Bueno, en este punto, el agravio de esta defensa es que el esquema del nuevo código es muy claro. Es decir, tenemos que arrancar por el artículo 55, que determina cuál es la conformación de los tribunales de juicio. Ahí hay tres supuestos bien diferenciados. Es decir, hay una integración unipersonal obligatoria para los delitos que no superan los 6 años, una integración colegiada obligatoria para los delitos cuyo máximo supera los 15 años o se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, y después esa tercera hipótesis intermedia, que es la de este caso, que dice, en los casos cuyo máximo se ubica entre los 6 y 15, y este es el caso porque es un quinto C, el principio general es la actuación unipersonal, salvo que la defensa expresamente solicite la intervención plural. En este caso, la defensa no hizo uso de esa prerrogativa, por eso el Tribunal de Juicio de Jujuy fue unipersonal, y a su vez el artículo 54 dice claramente que la competencia de los jueces de casación, si el juicio fue realizado de manera unipersonal, se revisa unipersonalmente, y si fue colegiado, se revisa colegiadamente. De hecho, el artículo 54 establece tres supuestos muy específicos taxativos de intervención colegiada ante la Cámara. Una de ellas es esta, cuando una sentencia fue dictada por un órgano colegiado, para resolver las quejas por retardo de justicia y en los famosos recursos de revisión. Todo el resto de los casos, si los enumera, son actuaciones unipersonales. Conflicto de competencia, recusación, excusación, delito de acción privada, penas sin pena de delitos sin penas de prisión, probation, abreviado, etc. El fundamento que se había invocado era la famosa regla 4.4 de las reglas de Mallorca, que dice que el juzgamiento en casos de delitos graves debe ser competencia de tribunales colegiados, y si se tratara de delitos leves o faltas, podrán serlo por tribunales unipersonales. El problema es que se malinterpretó esta regla, porque lo cierto es que el nuevo Código Procesal Penal Federal recepta esta regla y el legislador nacional tomó una decisión de política criminal estableciendo cuál es ese concreto umbral de gravedad que tiene que ser juzgado de manera colegiada. Esto es, los delitos con penas superiores a previstos en abstracto con mayores de 15 o los delitos cometidos por funcionarios públicos. Es decir, esa categorización de delito grave no queda librada al parecer personal del juez o del fiscal que está interviniendo, sino que ya fue asumido y establecido claramente por el Congreso Nacional.
A su vez, el artículo 43 del nuevo código dice que la jurisdicción se ejerce por las leyes que se dicten al respecto, y el artículo 54, que es el que regula la actuación de esta Cámara, el inciso A dice: los jueces con funciones de casación serán competentes para conocer en la sustanciación, resolución, dice, de acuerdo a las normas de este código. Con lo cual, si bien el Ministerio Público Fiscal puede recurrir una sentencia absolutoria, tal como expresamente se lo reconoce el artículo 355, inciso B, de ningún modo puede reclamar una modificación de la conformación del tribunal que está establecida en el artículo 54. Acá, en este punto, yo quisiera entiendo que hay una contradicción en la mayoría conformada por los votos de la doctora Riggi y la doctora Catucci y el doctor Riggi, porque ellos dicen, en definitiva, que necesitaban adecuar el trámite ante esta Cámara a las exigencias contenidas en los pactos internacionales, especialmente el 8.2H de la Convención, sobre todo cuando la Corte Interamericana ha dicho en Herrera Ulloa contra Costa Rica que dicha garantía comprende un tribunal revisor colegiado. Bueno, en este punto, si la mayoría consideró que esta intervención colegiada irregular era para mejor adaptarse a las garantías de carácter de rango superior, no se entiende por qué motivo no declararon la inconstitucionalidad del artículo 54. En definitiva, tomando en cuenta, Mayer siempre ha dicho que el derecho procesal es el derecho constitucional reglamentado, todo este vicio, a criterio de esta defensa, ha generado una violación al artículo 18, 8.1, de la Convención Americana, que dice que toda persona tiene derecho a ser oída y juzgada por un tribunal competente establecido con anterioridad por la ley. El artículo 18 dice que nadie puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Yo cité en la audiencia anterior un fallo de la Corte Suprema, fallo 310-804, en donde la Corte dijo: si estos jueces han dejado de serlo o su jurisdicción ha sido restringida por obra de la ley, entonces no puede afirmarse que sigan teniendo poder para juzgar en las causas de que se trate. Y cito textual: en consecuencia, no es el juez natural que exige el artículo 18 de la Constitución Nacional, el juez, órgano institucional u órgano individuo, que ilegalmente sustituye al designado antes del hecho de la causa, aunque el sustituto se le diera, o éste se arrogara, jurisdicción permanente y general para entender en asuntos de la misma naturaleza. Con lo cual, digamos, creo que este fallo de la Corte es muy claro en refutar los argumentos que escribieron los doctores Riggi y Catucci, porque, digamos, lo cierto es que el nuevo código ha restringido la jurisdicción de determinados jueces para que resuelvan una causa, como lo hizo el artículo 54. Con lo cual, claramente, la doctora Catucci y el doctor Juan Carlos Geminianis no eran los jueces naturales del caso para resolver. En este punto quisiera refutar ese argumento que la participación de Riggi, que era el juez unipersonal originario en ese trámite colegiado, subsanó el eventual agravio que podía tener esta defensa. Bueno, ahí lo que pasa es que ya entramos en conjeturas hipotéticas, porque lo cierto es que para mí sería imposible demostrar de qué manera la deliberación con otros colegas pudo haber contaminado o influido en su opinión del caso, que debió haberla resuelta de manera unipersonal. Por eso, digamos, yo creo que en este punto solamente me tengo que limitar a decir que esta parte no tiene que demostrar la carga de la demostración de un perjuicio concreto, simplemente porque se violó lo que dice el código. Digamos, se reemplazó al juez natural, se reemplazó un tribunal unipersonal por otro colegiado indebidamente, y es nulo. Es decir, el proceso, en todo caso, debería ser inverso, en el sentido que los argumentos brindados por los jueces Catucci y Riggi no son suficientes para modificar la integración legalmente prevista. Y además, bueno, esto ya es una cuestión, si se quiere, hasta de sentido común, queda como hasta poco serio. Es decir, bueno, el código dice que debemos ser unipersonal, pero si somos uno o somos tres es lo mismo. No, no es lo mismo. Termino este agravio solicitando a este tribunal que, por una afectación a la garantía constitucional del juez natural y un vicio esencial en la sentencia, declare la nulidad de la sentencia dictada por la Sala 13 el 19 de diciembre del 2019, y remita la causa a la oficina judicial a fin de que proceda al sorteo de un nuevo juez unipersonal para que realice una nueva audiencia prevista en el artículo 362 y resuelva aquel recurso originario interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la absolución de vida.
agravio número 2. En carácter subsidiario a este planteo, tengo que ingresar en el fondo del asunto, en virtud del cual la Sala Tercera resolvió, digamos, revocar o dejar sin efecto la absolución y condenar a mi defendido. Básicamente el Tribunal de Juicio había dicho que mi defendida había obrado en un estado de necesidad justificante, porque ella misma se representó la existencia de un peligro cierto, actual, inminente, que no ofreció a la encausada otra alternativa que la comisión de un ilícito como un medio para evitarlo. Sostuvo que Rodríguez, digamos, no contaba con otros medios menos lesivos a los cuales recurrir antes que transportar droga para poder salvar otro bien de mayor interés. Esto era la integridad física, psicofísica de su hija. El fiscal recurrió este temperamento, agraviándose de que este tipo de sentencias constituiría un grave precedente, porque se convertiría en una suerte de carta en blanco a las defensas, que de ahora en más empezaríamos a invocar las suertes de dificultades económicas como una especie de causal de justificación laxa a la hora de delinquir. La Sala Tercera condenó, básicamente en base a 3-4 ideas esenciales, que las voy a leer muy brevemente. Dicen: la violencia de género y la vulnerabilidad en modo alguno pueden encuadrar en una causa de justificación. La violencia de género y la situación de vulnerabilidad eran circunstancias previas a la comisión del delito de transporte de estupefacientes, es decir, que carecían de los requisitos de inminencia y actualidad. Afirmaron que la ausencia de un peligro inminente, porque más allá de que la patología de la hija de mi defendida estaba debidamente acreditada, no existió un peligro serio y concreto sobre la salud, un peligro de vida sobre ella. Y además afirmaron que la intervención quirúrgica que se pretendía realizar bien podría haberla llevado gratuitamente a cabo en un hospital público. La crítica de esta defensa a esos argumentos. A ver, en primer lugar, consideramos que no resulta justificada esa preocupación fiscal, porque si, como había dicho en la anterior audiencia celebrada a tenor 362, en esta jurisdicción, FSA, que casualmente es una de las jurisdicciones, como ustedes saben, donde se advierte más palmariamente esta característica de sujetos vulnerables que cometen hechos de narcomenudeo, en los últimos 12 meses tan solo había habido 2 absoluciones en toda la jurisdicción federal por considerar que el imputado había obrado en una causal de justificación, en un estado de necesidad. Y uno de ellos, yo lo cité porque me parece muy relevante, porque no puedo dejar de establecer cierta analogía, es el caso Suárez Egés, que fue resuelto por el Juzgado Federal número 2 de Jujuy el 11 de noviembre del 2018. Seguramente ustedes lo recuerdan, fue un caso con mucha trascendencia, era una mujer boliviana que tenía un hijo con cáncer. El Estado, la característica era que el Estado boliviano no brindaba tratamiento oncológico gratuito, por eso esta mujer había aceptado un tráfico de drogas. Cuando cruza la frontera, las autoridades argentinas la detienen, y ella había alegado un estado de necesidad como motivo para delinquir. Cuando la salud del hijo, que estaba en Bolivia, se agravó, le otorgan un permiso especial, que costó muchísimo obtenerlo, de 30 días para que vaya a verlo. Cuando ella estaba ya con el hijo fallece. Ante esa circunstancia, digamos, donde claramente ahí se acredita el peligro cierto o inminente y actual, el fiscal de instrucción y el fiscal de cámara presentan juntos un pedido de sobreseimiento. Lo hacen juntos, evidentemente, para cercenar las potestades del juez de ejecución en virtud de la doctrina del fallo Quiroga. Ya no había a quien elevar en consulta. Pero es interesante lo que dijo el juez federal de Jujuy cuando dicta el sobreseimiento, porque dice, permítanme citar brevemente. Vaya culminando, doctor, vaya precisando. Ok. Más allá del particular, triste y dramático caso ventilado en autos, lo cierto es que en la jurisdicción cotidianamente advertimos que la mayoría de los detenidos por violación a la ley de estupefacientes resultan personas carenciadas, extranjeras, huérfanas. Sin embargo, la defensa debió acreditar que la imputada agotó otros medios lícitos para no llegar a lesionar bienes jurídicos ajenos.
por ejemplo, a través de pedidos de redes sociales, peticiones a organismos gubernamentales y no gubernamentales, congregaciones religiosas, Cruz Roja, Cáritas. Nada de esto sucedió en autos. Solo la apreciación emotiva de la Fiscalía, postura que genera un inquietante precedente y no puedo soslayar y señalar. Fíjense cómo de alguna manera el problema que yo, de aquella causa, con estas consideraciones que hizo, porque creo que se replicó en la sentencia de la Sala Tercera, es que se manifiesta, digamos, esa desconexión con la realidad y esa falta de sensibilidad o análisis de la circunstancia personal del caso. Es decir, este juez de Jujuy, cuando dice todo esto, cómo la mujer no pidió ayuda a Cáritas, es decir, parte de la premisa de que esta mujer, Soledad G, tenía un smartphone y que tranquilamente a través de Twitter o Facebook podría haber pedido ayuda a Cáritas y armar de manera red virtual una suerte de colecta, desconociendo que, a ver, vivía en una zona rural, que no tenía internet, en una zona donde no hay conexión a ninguna red. Y pasa lo mismo en este caso. Es decir, cuando la Sala Tercera dice, pudo haber tranquilamente sido operada en un hospital público. Bueno, el hospital público más cercano estaba en la ciudad de Salta. La ciudad de Salta, desde San Salvador Massa, es un viaje en ómnibus de 7 horas de ida, más 7 horas de vuelta. Supongamos que lo hace, salía carísimo el pasaje, supongamos que paga un solo pasaje viajando con su hija 7 horas en el regazo, tiene que ir hasta Salta, esperar varias horas hasta que la atienda. Ya después cuando vuelve es tarde. Evidentemente no tiene dinero para pernoctar, con lo cual la estamos obligando a una situación de calle durante esa noche, o pernoctar, digamos, sentada en la estación para volverse el día siguiente. Es decir, hay un análisis desconectado de la realidad de esta defendida mía. Es cierto que hay ciertas características estereotipadas que mi defendida cumple, es decir, tiene una alta vulnerabilidad, sin antecedentes, bajo nivel socioeducativo, sin inserción en el mundo laboral, ser cabeza sola de una familia monoparental, pero también es cierto, y acá quiero detenerme, es decir, durante el juicio se realizaron pruebas que además demostraban características excepcionales. Es decir, la cabo Pamela Ruiz dijo que varias veces la había llamado ella por motivos de las golpizas que le propinaba su ex, y que ese mismo día la acompañaron hasta el hospital y que ella no quiso hacer la denuncia, y esta es una característica esencial de los casos de violencia de género. Las víctimas no suelen querer denunciar a sus agresores. Fue la licenciada Valeria Padilla, la asistente social de la Oficina Familiar de Género de Tartagal, dijo que si bien había sufrido violencia física, en la actualidad se encuentra en situación de riesgo moderado, no puede cortar el ciclo de violencia que mantiene con su ex. Quien ejerce sobre ella violencia económica, violencia psicológica, le saca la mitad de los ingresos que cobra por la asignación universal por hijo. Hay una violencia económica y psicológica que se cronifica hasta la fecha. La licenciada Karen Mercado, psicóloga de la Oficina Familiar de Género, dijo: no contaba con una obra social y su diagnóstico consistió en que ante situaciones de estrés se desestabiliza emocionalmente, que su inmadurez la expone a riesgos, que no cuenta con las herramientas necesarias para poder acudir a vías saludables que puedan favorecerlas, y agregó que estaba altamente angustiada por la salud de su hija. Finalmente, como les dije, concurrió al juicio el doctor Benito Laguna. Es cierto que había afirmado que el equipo de manos tenía que evaluar su caso, pero lo cierto es que el certificado que está adjuntado a las presentes actuaciones dice: se necesita con urgencia ser tratada con cirugía reconstructiva. Con lo cual, voy a apurarme, así ya cumplo la hora que me concluyendo, doctor, ya llevamos media hora. A ver, discúlpeme, es decir, a ver, el presente caso no puede ser resuelto con un libro de derecho penal escrito hace 50 años sobre los requisitos de un estado de necesidad. Es decir, simplemente porque está desactualizado. Hay una enorme cantidad de legislación vigente que obliga a analizar estos casos de acuerdo a ciertos parámetros actuales. Hay compromisos internacionales vigentes actualmente, la Comisión Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar Violencia de la Mujer, la convención comúnmente denominada Belén do Pará, la ley 26.485, la ley de protección integral contra las mujeres. En este sentido, para no agobiar a este tribunal, me remito, si quiere, a lo que he expuesto en mi recurso de casación escrito. Por eso también hay un precedente de la Corte Suprema que yo cité expresamente del año pasado, el 29 del 10 del 19, denominado RSE
que dice que conforme a estos estándares del sistema interamericano, en casos de violencia de género, en casos de duda, la defensa no tiene el deber de acreditar la presencia de los presupuestos de las causales de justificación, sino que la duda opera en favor del imputado. Las reacciones de las víctimas de violencia de género pueden ser medidas con los estándares normales de la causa de justificación, en tanto la violencia contra la mujer no tiene características específicas que deben ser inexorablemente contempladas por los jueces. Entiendo que la decisión de la Sala Tercera que estoy aquí cuestionando no analizó el caso de acuerdo a estos parámetros, no analizó que si bien la violencia física ya había cesado, subsistía un riesgo moderado, había una cronificación de la violencia de género en manifestaciones psicológicas y económicas, la angustia que le había padecido, y en esta difícil ponderación propia del estado de necesidad, de la ponderación de bienes, este es el peligro actual y la ponderación de males a evitar, lo último que quiero decir es que este es un caso de narcomenudeo, entendido como la escasa cantidad de droga que una mula puede llevar encima. Con lo cual, digamos, si partimos de la premisa que acá lo que está en juego es un bien sagrado, la salud pública, que nunca admitiría una justificación para cometer, bueno, ya desde el vamos estamos cercenando la posibilidad de una posible estado de necesidad. Entiendo esta defensa que acá había un peligro muy limitado, de una escasa cantidad de droga, en ese sentido de narcomenudeo, que estaba siendo trasladada, que todavía faltaban, en cuanto a delito abstracto, muchos pasos subsiguientes para llegar a un eventual consumo, y que lo cierto es que este riesgo limitado no podía prevalecer cuando se trataba, para las condiciones de angustia psicológica que fueron narradas por los profesionales intervinientes, un bien quería salvar de mucha mayor importancia, que era la calidad de vida de su hija. Por todo ello, termino esta exposición señalando, fíjese la importancia, que esto viene a colación ya de un agravio que no puedo traer a colación, que es con respecto al monto de pena. La doctrina de la perforación de los mínimos precisamente ofrece, más allá de quienes las acepten o no, una salida elegante para estos casos excepcionales en donde un juez, si bien no tiene por debidamente acreditados los presupuestos de una causal de justificación, le brindan una salida elegante, como decía, como para poder perforar el mínimo de acuerdo al grado de culpabilidad del caso concreto. Esta posibilidad, que hubiese sido interesante que esta defensa lo pueda plantear de manera interrelacionada, ha sido cercenada en virtud del temperamento de la Sala Tercera que ya cuestionó. Disculpen el abuso del tiempo, pero era importante porque realmente entiendo que las características del caso lo ameritaban. Gracias, señor presidente. Se entiende, muchas gracias. El señor fiscal tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, bueno, lamentablemente fue demasiado larga la exposición del defensor, y en realidad es exactamente la repetición, casi palabra por palabra, de lo que ocurrió en la audiencia del 362. La anécdota de las dos causas vinculadas de Salta, del FSA. En primer lugar, vamos, para establecer un orden lógico en los agravios, el primer agravio tiene que ver con la indicación de la defensa de que habría una nulidad en el proceso, fundamentado esencialmente con las disposiciones del artículo 37, inciso A, y el artículo 350, y su fundamento de recurso es en función del artículo 358, inciso A. Pues bien, el artículo 37, inciso A, habla de la existencia de falta de jurisdicción o competencia de los jueces, y los jueces que acompañaron al doctor Riggi tienen jurisdicción y tienen competencia. Es la primera vez que la defensa, cuando se plantea, incluso por parte de este Ministerio Público, una mayor garantía para la revisión de una causa en la cual corría su defendida de ser condenada hasta por 15 años de prisión, ha pedido este Ministerio Público, en función de las reglas de Mallorca, la regla 4.4, entendimos que en este caso estábamos en la presencia de un delito grave, y que grave incluso en los términos de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, que establece como delitos graves aquellos que tienen una pena superior a los 4 años de prisión. Justamente los 4 años de prisión que en este caso aplicaron a la imputada. Digo, mayor garantía que la existencia de un juez unipersonal, que sean 3 los jueces que vayan a revisar la resolución, la sentencia,
son obviamente una virtud en función del concepto de la defensa. No se trata de un demérito, y por otra parte, de la única forma en la cual se puede admitir aquella jurisprudencia de la Corte que viene invocándose, es en los casos en los cuales el juez natural de la causa fue desplazado, fue reemplazado. Y aquí no hay reemplazo porque concretamente el juez de la causa, el juez primigeniamente sorteado, fue el doctor Riggi, incluso además es el preopinante en esta causa, con lo cual, de hecho, no hubo desplazamiento del juez natural, no existió entonces ningún agravio de carácter constitucional y por tanto tampoco está dado el supuesto del inciso A del artículo 358 del Código Procesal. Entiendo que todas estas cuestiones que ha planteado la defensa, que son, repito, la repetición de lo que ha dicho la audiencia del artículo 362, ha sido debidamente contestado por el tribunal a las referencias de los votos de la mayoría. Me remito y entiendo que aquí hay una mayor garantía para la señora Karina Rodríguez en función de que fueron 3 y no uno solo los jueces que revisaron aquella decisión. Parece que la referencia por parte de la defensa de que esto podría generar un agravio por el desplazamiento de un juez natural no ha existido, porque el doctor Riggi participó precisamente de esta decisión y participó de la mayoría. De modo que solamente referenciaré 2 fallos de la Corte Suprema, 298-312 y 322-507, en cuanto recuerda el primero tribunal que la declaración de nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes y no procede su declaración en el solo interés formal del cumplimiento de la ley. Es inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de la nulidad por la nulidad misma. De modo que este agravio, a modo de ver este Ministerio Público, debe ser rechazado fundamentalmente, y también debe ser rechazado esta última referencia vinculada con la necesidad de que sean planteados el juicio de responsabilidad con el juicio de cesura en una misma situación, porque el propio Código establece que son 2 juicios por separado, y por ese es el motivo por el cual, declarada la responsabilidad penal por parte de la casación, no es un reenvío de los prohibidos por el Código Procesal, sino que fue para completarse el juicio de cesura, que es un juicio en el cual se presenta prueba, y no podía de ninguna manera el Tribunal de Casación hacer un juicio de cesura, sino que eso es competencia del Tribunal de Origen. De modo que, es que ese agravio, a mi modo de ver, se encuentra completamente es desacertado y se encuentra debidamente contestado por el tribunal, y no ha traído la defensa ningún argumento nuevo de aquellos que ha planteado en el artículo 300, en la audiencia del artículo 362, y que fueron debidamente contestados, de modo que solamente estamos en presencia de una disconformidad por parte de la defensa de lo resuelto por el Tribunal de Origen, en este caso la Sala Tercera de la Cámara de Casación. Con relación al fondo del asunto, esto es, con relación a la cuestión de si existió o no existió por parte de la imputada un estado de necesidad justificante o un estado de necesidad inculpante, en ambos votos que conforman la mayoría, y sobre todo el voto del doctor Riggi, está debidamente explicada, y me parece casi inútil hacerlo ante un tribunal de este prestigio académico, cuáles son las circunstancias que hacen a la aceptación de, bien sea un estado de necesidad justificante, bien sea un estado de necesidad inculpante. De modo que no existe inminencia ni actualidad del mal que se pretende evitar. Había otros modos para evitar el mal del que se hablaba, que no era un mal, como dijo el juez, en aquella primera instancia estaba en peligro la vida o la integridad psicofísica. Tampoco está en riesgo la integridad psicofísica. Existía una malformación en la extremidad superior de la mano derecha de la hija, que de alguna manera el propio médico, cuyo certificado fue traído cuando declaró ante el propio tribunal de juicio, entendió que no existe una urgencia para proceder a una solución quirúrgica, sino que depende de cada paciente cómo se presenta. En el caso de la niña tiene 2 años y se tendría que hacer a partir de este momento un seguimiento minucioso, perdón que esté leyendo, pero es textual lo que declaró el médico, el doctor Laguna, y
a partir de este seguimiento minucioso, evaluar su parte ósea para ver el momento en que se pueda crear un dedo nuevo, pero no en su totalidad, que podría ser el pulgar, índice medio, que también podría hacer un traslado en la segunda infancia de la otra mano, es decir, que no había ni actualidad ni inmediatez del mal que se dice que efectivamente se quería evitar. Por otra parte, obviamente, participar del tráfico de estupefacientes no es el medio idóneo para evitar un mal de esas características. Ahora bien, se refiere también que habría una disminución o una restricción en el ámbito de autodeterminación en función de que podríamos estar en presencia de un supuesto de inculpabilidad por el estado de necesidad inculpante, que por otra parte también el propio Código Penal establece o requiere la inminencia del mal grave que se pretende evitar al realizar una conducta injusta. De modo que lo cierto es que no están dados ni el caso del estado de necesidad justificante ni el estado de necesidad inculpante. Y me parece importante traer a colación una circunstancia muy particular, porque claro, más allá de la idea de que habría que reescribir la doctrina penal, esencialmente a consecuencia de la existencia de otros parámetros que actualmente se presentan en la sociedad y esencialmente a consecuencia de la suscripción o la adhesión por parte de la República Argentina de la Convención de Belén do Pará y la sanción de la ley 26.485 de violencia de género, me parece más que interesante traer a colación el documento que fue incluido como prueba por parte de la defensa, porque precisamente cuando en su petitorio indica que uno de las cuestiones que acompañan, las pruebas que acompaña, precisamente es el informe psicosocial sobre violencia familiar, de la licenciada Valeria Padilla y de trabajadora social, y de Karen Mercado, que es psicóloga. Y, en primer lugar, claro, podríamos decir que habría una circunstancia que podría entenderse como una influencia en su ámbito de autodeterminación a consecuencia de la violencia de género. Primer tema, violencia física no existía, o por lo menos si existió hasta diciembre del año 2018. Y este hecho es a mediados del año 2019. Más precisamente el día 3 de julio del año 2019. En la convención probatoria está perfectamente acreditado que incluso en esa oportunidad la señora que viajaba en el Flechabús procedente de Salvador Massa con dirección a la ciudad de Salta, lo hacía con esta chiquita cuya malformación se está utilizando como argumento para determinar que habría un estado de necesidad justificante. Esa chiquita es la que se llevó y se la llevó al riesgo de participar de este narcotráfico con esa chiquita en brazos, es decir, que recién cuando sacó esa chiquita de su regazo, la gendarmería advirtió la existencia de esa protuberancia que indicó ese kilo de cocaína adherido al cuerpo de la imputada. Y hago referencia a que es 1 kilo de cocaína con más de 80% grado de pureza, con lo cual no estamos en presencia de un narcomenudeo como pretende la defensa que se lo quiera calificar, sino que es un verdadero transporte de estupefacientes de 1 kilo de cocaína, 998 gramos de cocaína. De modo que en este informe psicosocial y en las declaraciones prestadas por la licenciada Padilla y por la psicóloga Mercado, recomiendo ver en la audiencia desarrollada ante el tribunal oral original, desde el minuto 43, la declaración de la licenciada Padilla, o por lo menos ella declara ya desde el minuto 30 y pico, pero me parece interesante marcar algunos puntos exactos para no tener que escuchar toda esa audiencia, sino escuchar algunos puntos exactos de lo que declararon la licenciada Padilla y la psicóloga Mercado. Porque ellas dos firmaron este informe psicosocial, un informe psicosocial que lo ordenó el juzgado de violencia familiar a pedido de la defensa. La defensa le dio intervención a un juzgado provincial de violencia familiar para que le dé intervención a su vez a
los profesionales que pueden hacer un informe psicosocial. Y de este informe psicosocial resulta que la conclusión es que Maribel Karina Rodríguez se encuentra en una situación de violencia de riesgo moderado. Claro, la pregunta obvia es ¿en qué consiste el riesgo moderado? En primer lugar, como decía, violencia física no existe porque no existió más la convivencia respecto de la señora Rodríguez con el padre de sus hijos. En segundo lugar, las psicólogas declaran que ella se entrevistó con las vecinas de la casa materna de la imputada, donde está ahora viviendo ella con sus hijos, y que no advirtió la presencia del ex marido de la señora durante todo este tiempo. Es decir, que no hubo un acercamiento ni hostigamiento físico, ni ninguna posibilidad de contacto físico para que haya una violencia física respecto de ella. Y por otra parte, que la que actúa como intermediaria en la comunicación entre la imputada y su exmarido y el padre de sus hijos es la mamá de la imputada, a efectos de que exista además una vinculación física cuando el padre de los niños se los lleva a los niños como corresponde para el tiempo en el cual puede él ser el que esté a cargo de la guarda de los niños. De modo que esta intermediación merece también un acápite que tiene que ver con lo económico, a lo cual después me voy a referir. De modo que no existe violencia física, y cuando les preguntan a las psicólogas de qué se trata esto del riesgo moderado, lo derivan, en sus declaraciones, a la existencia de un riesgo de violencia económica. Así es lo que dice en el minuto 32:50 la licenciada Padilla. Y, claro, uno dice, bueno, pareciera que, como dice la defensa, la imputada solo cobra un salario familiar respecto del cual su exmarido le pide dinero para pagar los gastos vinculados con los servicios de la casa en la cual él siguió viviendo, que es la casa de la familia del exmarido. Y pareciera como que estamos en presencia de una situación de miserabilidad, o que efectivamente no existe ninguna posibilidad de sustento económico, más allá de que incluso las licenciadas se encargan de referir que existe en este grupo familiar conformado con los padres y ella misma la posibilidad de un sustento normal y corriente. Y obviamente dentro del rango psicosocial o el rango social que se vive en la realidad de la provincia de Salta, y digamos esencialmente en Alto Verde, el pueblo de imputada Rodríguez, en cuanto a los niveles de posibilidad de manutención o de sustentabilidad de la vida familiar. Pero si uno se pone a analizar este informe, en la página 1, cuando se habla de los datos personales de la entrevistada, y se le pregunta o se establece sustento familiar, 2 puntos. Percibe salario del padre de sus hijos, 8.000 pesos. No es que la señora Rodríguez recibe el salario familiar, percibe, tal como se indica más adelante, los 8.000 y algo de pesos, que son la suma de las 4 semanas, porque indican allí también en ese informe que el ex marido de la señora cobra 2.200 pesos por semana. De modo que ya estamos viendo que no existe una violencia económica, sino todo lo contrario, porque precisamente en estas referencias, minuto 32:50, minuto 37, está cobrando el salario, dice la licenciada Padilla. En el minuto 43 dice, tiene la tarjeta del salario del marido, del exmarido. Es decir, que la tarjeta del cobro del emolumento por su trabajo, por el trabajo del marido, lo cobra ella con la tarjeta. Y en el minuto 06 la psicóloga Mercado también ratifica eso, y además indica que la que hace el uso para retirar el dinero es la propia madre de la imputada, como intermediaria en esta comunicación, y que por otra parte
la intermediaria, la mamá de la señora Rodríguez, es la que se ha encargado de decirle permanentemente al ex marido de la señora Rodríguez que no le va a devolver la tarjeta, que la tarjeta la sigue teniendo ella y que ella es la que cobra el salario del marido. Así que no hay una violencia económica, yo diría que sería casi al revés, que ella es la que recibe todo el cobro del salario del marido conforme lo indican las propias profesionales que hacen el informe psicosocial, y él solamente puede recibir lo que la mamá de la señora Rodríguez le da del salario que a él le corresponde por su trabajo. De modo que la autocontradicción entre la referencia a una violencia de riesgo moderado que se traslada a una eventual violencia económica, tampoco puede ser alegada como una violencia de género para ser considerado a los fines de establecer posibilidad de existencia de un estado de necesidad justificada. Entiendo que el resto de las referencias que hace la defensa han sido también debidamente contestadas por la sala que condenó a la señora Rodríguez, e incluso yo me voy a permitir leer dos párrafos que son los que concentran precisamente, más allá de toda la cita doctrinaria que ha hecho el doctor Riggi y que se refiere a autores tanto nacionales como extranjeros, Mirpuig, Bacigalupo, Yeshek, el Código Comentado de D'Alessio, etcétera, etcétera. Dicen, lo hasta aquí expuesto basta para descartar la existencia del estado de necesidad justificante que se invoca por la falta de los elementos básicos en que se funda. Por un lado, la ausencia de los requisitos de actualidad e inminencia en el peligro para un bien jurídico tutelado. Y por otro, la existencia de otros medios para salvaguardar el bien que se pretendía tutelar y la absoluta, clara e indudable innecesariedad y falta de idoneidad del transporte de droga reconocido y acreditado para los fines alegados por la defensa. Y además agregan, el escenario de vida narrado, previo y coyuntural que se puso de manifiesto en la audiencia, no alcanza a superar el umbral de coacción o restricción de la autonomía de voluntad para entender que la encausada haya sido determinada a cometer el transporte de estupefaciente que se le reprochaba. En otras palabras, contaba con un margen de autodeterminación suficiente para optar por la realización de otra conducta conforme a derecho. Porque, en primer lugar, la falta de urgencia y la falta de inminencia, y además la necesidad de contar con dinero para cobrar $700, que es lo que cobraba o lo que le ofrecieron para transportar el kilo de cocaína, primero esos $700 no alcanzan o no alcanzarían para cubrir esa suma que dice, que se le ha dicho, de 100.000 o 200.000 pesos, y por otra parte, aún cuando el Ministerio Público Fiscal no estaba obligado a realizar ninguna clase de prueba en ese sentido, efectivamente el fiscal de la instancia anterior comprobó que el equipo de mano del Hospital Internacional de Salta, es decir, la salud pública salteña, se encarga perfectamente de realizar este tipo de tratamiento y eventualmente brindar la solución quirúrgica. De modo que no parece ni justificante, ni parece determinante del nivel de autodeterminación para aceptar por $700 el transporte de 1 kilo de cocaína con la finalidad alegada de que esto podría llegar a modificar o evitar la existencia de ese mal del que se dice inminente. Creo que por otra parte la idea central es que, más allá de lo que diga la defensa, efectivamente, dado el carácter nomofiláctico de las sentencias de casación, la consideración de la situación socioeconómica de una pobladora del sexo femenino pobre en Salta no es justificativo suficiente para subirse a ser uno de los, y reconozco en esto, uno de los eslabones quizá más débiles del narcotráfico que existe en el noroeste argentino. Con lo cual, sobre todo en los índices oficiales, y eso es público y notorio, la provincia de Salta tiene más de un 43% de nivel de pobreza, con lo cual estaríamos habilitando una especie de bill de indemnidad a todos aquellos que pasen necesidades o tengan que, viviendo en la frontera con Bolivia,
tener que trasladarse al hospital de Salta por varias horas como argumento para poder permitir o para salvar o para saltear la antijuridicidad de la conducta de que se trata en este caso, con lo cual entiendo que los argumentos brindados por el tribunal son lo suficientemente sólidos, y esto que he acompañado en estos momentos, suficientes como para que el recurso de casación horizontal planteado por la defensa sea rechazado. Lo que así pido concretamente, tanto en el aspecto de la nulidad procesal, cuanto en lo que se refiere a la solución de fondo brindada al asunto. Obviamente, en el caso de que la decisión de este tribunal sea contraria al planteo de este Ministerio Público, dejo reservada la cuestión federal, y por parte de este Ministerio Público nada más, señor presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Doctor Slokar, ¿alguna pregunta? No, muchas gracias, señor presidente. Doctor Maíquez, ¿alguna cuestión o pregunta? No, muchas gracias, señor presidente. Bueno, perfecto. De manera entonces que damos por cerrada la audiencia, y en el plazo que dispone el orden procesal legal, se les notificará la resolución que tomaremos los 3 jueces. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días.